Dios te dice hoy, ¿por qué esa preocupación te pesa tanto? Hoy yo cargo tu carga y te doy paz. Palabra de Dios. Hay momentos en que el alma parece susurrar una pregunta incómoda, casi prohibida, como si viniera de un lugar tan profundo que evitas mirar para no derrumbarte. ¿Por qué te pesa tanto esta preocupación? Quizás ni siquiera puedas explicar la razón exacta de este peso, pero lo sientes en tu cuerpo, en las noches de insomnio, en la mente que nunca descansa, en el corazón que vive al límite. Es como llevar una maleta que no llenaste pero que insistes en llevar porque temes que si la sueltas todo se derrumbe. Pero hoy, mientras esta inquietud te recorre, hay una voz diferente que te llama. Una voz que te ofrece algo que nadie jamás ha podido darte. Verdadero descanso, verdadera paz, un alivio que no proviene de las circunstancias, sino de la presencia de aquel que ve todo lo que intentas ocultar. Pocas personas lo saben, pero hay un secreto espiritual guardado durante siglos, un misterio que no se revela a quienes siempre andan con prisa, solo a quienes se detienen un momento a escuchar lo que Jesús aún quiere decir. Y es precisamente este secreto el que Él empieza a revelar cuando pregunta por qué esta preocupación sigue oprimiéndote por dentro, como si estuvieras condenado a vivir preso del miedo. Pero, ¿y si esta carga nunca hubiera sido para ti? ¿Y si Jesús mismo se acercara ahora con la silenciosa promesa de llevar esta carga y darte una paz que quizá nunca hayas experimentado? Observa cómo algo dentro de ti reacciona a esto, como si reconociera una verdad enterrada hace mucho tiempo, porque el dolor que sientes no es debilidad, es señal de que has llegado a tu límite solo. Y es precisamente en ese límite donde Él se manifiesta con mayor fuerza, con mayor ternura, con mayor poder. Hay una revelación a punto de revelarse, algo que transformará tu forma de lidiar con esta ansiedad silenciosa, con este miedo oculto, con esta culpa que nadie ve, pero que te acompaña cada día. Este es el momento en que Jesús no solo habla, interviene. Y cuando interviene la historia cambia. Lo que estás a punto de escuchar puede ser el punto de inflexión espiritual que tu alma ha estado buscando sin saberlo. Respira, porque lo que viene a continuación no es ordinario, es divino. Antes de continuar, abre tu corazón como quien entra en un lugar sagrado. No llegaste aquí por casualidad. Si este mensaje te llegó en medio de esta profunda preocupación, es porque Jesús te llama a acercarte. Quiere hablar, aliviar, alejar lo que te ha estado quitando las fuerzas durante tanto tiempo. Y para que este mensaje llegue a aún más personas que necesitan liberarse de esta misma carga, deja tu me gusta como un acto de fe y evangelización. Cada me gusta ayuda a que este mensaje llegue a alguien que llora en silencio hoy, buscando precisamente la paz que Dios promete. Quiero que escribas en los comentarios, pero escríbelo como una declaración espiritual poderosa. Incluso si duele admitirlo, pongo esta preocupación en manos de Jesús. Este comentario debe ser un punto de inflexión en tu corazón. No es neutral, es una decisión. Quien comenta siente que algo cambia, como si un peso empezara a desaparecer, y cuando lo declaras públicamente, rompes el ciclo de preocupación que te esclaviza. Suscríbete al canal porque aquí no caminas solo. Somos una comunidad que se apoya mutuamente, que levanta cuando alguien cae, que escucha las palabras de Jesús como alimento diario para el alma. Aquí, cada video es un encuentro espiritual, un paso hacia la paz que tanto anhelas y que Él está preparando para ti. Y quédate conmigo hasta el final, porque Jesús reveló algo muy específico sobre esta carga que sientes y necesitas escucharlo antes de irte. Hay una verdad espiritual que puede cambiar por completo cómo te sientes hoy. Respira hondo, suelta tus defensas por un momento y permite que esta revelación te encuentre. Estás exactamente donde debes estar.
Jesús está a punto de hablarte de una manera que tu alma jamás olvidará. La oscuridad de la prisión parecía eterna. El olor a piedra fría y hierro húmedo se mezclaba con el amargo sabor de la incertidumbre en el pecho de José, años y años atrás, en una mazmorra egipcia, en una tierra que no era la suya, con un idioma que no entendía, acusado injustamente, traicionado por sus propios hermanos. Era de noche y nadie vendría. Las cadenas alrededor de sus tobillos eran casi ligeras, comparadas con el peso aplastante de la preocupación que perforaba su mente como cuchillas invisibles. El futuro de José era una espesa niebla. Todo lo que conocía estaba perdido, arrebatado por manos crueles y corazones endurecidos. Y allí, rodeado de un abandono absoluto, el miedo al mañana no era un concepto lejano. Era la única voz que gritaba en su interior. ¿Cómo podría soportar la abrumadora carga de no saber si alguna vez volvería a ver el sol, si escaparía de la injusticia, si su historia tendría algún significado? ¿Cuántas veces te has encontrado en ese lugar oscuro, con el corazón sofocado por las preocupaciones del día siguiente, la mente acelerada, como si tuvieras que crear una solución imposible para cada tormenta que se avecina? ¿Cuántas noches has pasado despierto, sintiendo que el peso de estas ansiedades era demasiado grande para soportarlo solo? El entorno carcelario egipcio encarna la angustia de quienes están paralizados por el miedo a lo que está por venir. Serán malas noticias, facturas atrasadas, diagnósticos aterradores, cambios inesperados. Tras las rejas, José podía sentir desesperación, pero en el reino invisible algo más grande se estaba tejiendo. Lo que parecía el final era, en el plan de Dios, solo la antesala de un nuevo comienzo. Es precisamente en este punto, cuando la preocupación se vuelve insoportable, que Dios interviene, transformando lo que pesaba en una promesa de redención. Ustedes pensaron hacerme daño, pero Dios lo transformó en bien. Génesis 50:20. José no lo sabía, pero mientras lloraba en la oscuridad, Dios ya estaba trazando el mapa de su escape y su exaltación. Esta historia no es solo antigua, sino un retrato del presente para miles de personas. El miedo al futuro es una prisión moderna, y las cadenas invisibles de la preocupación son las mismas que hace siglos, solo que cambian de apariencia. Hoy se llaman ansiedad, angustia por no saber cómo criar a los hijos, terror ante la inestabilidad del mundo, una sensación asfixiante de que la responsabilidad de todo recae sobre los propios hombros. Pero, ¿es realmente noble llevar todo esto solo? ¿O nos hemos engañado creyendo que la carga del futuro debe ser tan pesada? La gente repite, el tiempo cura, todo mejorará. Pero, ¿y si hay algo más profundo detrás del miedo que te quita el sueño? ¿Y si nunca estás realmente solo ante el mañana, incluso cuando sientes que Dios guarda silencio? Cuando José escuchó la sentencia de prisión, no pudo prever que, en ese mismo Egipto donde fue esclavizado, existía un propósito de salvación, no solo para él, sino para toda una generación. Lo que parecía una injusticia fue, de hecho, una puerta para reconstruir la historia de su familia. Las lágrimas en ese calabozo fueron semillas de esperanza, regadas por Dios mismo. El mayor punto de inflexión llega cuando comprendemos que nuestro Padre Celestial no solo ve nuestra preocupación, sino que ya está trabajando en los detalles del mañana. José no fue salvo al ser liberado, fue sostenido mientras esperaba, porque la presencia del Todopoderoso nunca nos abandona, incluso cuando todo parece perdido. Caminas inquieto, mirando al futuro con desconfianza, intentando protegerte de todo mal, imaginando mil escenarios negativos, como si eso pudiera protegerte del sufrimiento. Pero, ¿qué produce esto realmente? Más sufrimiento, más agotamiento, más sentimientos de impotencia. La preocupación roba la paz,
sabotea la alegría y corta el contacto con la fe genuina porque transforma cada desafío en un monstruo invisible imposible de vencer. Ahora presta atención. ¿Podría la raíz de esta angustia ser la falta de planificación, sino la falta de confianza? ¿Podría el peso no estar en la magnitud del problema, sino en la ausencia de descanso en Dios? Si el Creador ya está en tu mañana, ¿debería la preocupación, por grande que sea, realmente controlarte hasta este punto? ¿O existe un camino mucho más ligero, donde su voluntad anticipa y reorganiza incluso lo que era malo, para generar vida abundante? Mira, cuando José finalmente fue llamado a interpretar el sueño del faraón, cada minuto de humillación sirvió como preparación para el mayor salto de su vida. La ansiedad que una vez lo oprimió se transformó en una plataforma para la manifestación de lo sobrenatural. Lo que era sufrimiento se convirtió en testimonio, lo que era prisión en un trono y lo que era desesperación en paz. Tras las cortinas del tiempo, Dios no solo conocía los temores de José, Él ya tenía las llaves de la liberación. Esto aplica a ti. Tu miedo al mañana no es casualidad, puede de hecho ser el lugar de tu encuentro más profundo con la promesa de paz y propósito que solo Dios puede dar. No es tu fuerza, ni tu control, ni tu vigilancia lo que garantiza el futuro, sino la fidelidad de aquel que transforma cada preocupación en una nueva historia. Y sí, es posible experimentar esta paz ahora, no cuando todo esté resuelto, sino en medio del caos, confiando en que hay un significado mayor más allá de lo que tus ojos pueden percibir. Entonces, ¿aceptas esta invitación a descansar en la certeza de que Dios ya se encarga del futuro que tanto te preocupa? ¿Qué te impide soltar el control absoluto y confiar en que incluso lo que se planeó para mal se transformará en bien? ¿Qué piensas? ¿Es la ansiedad solo un problema para quienes carecen de fe? ¿O es una señal de que el corazón necesita encontrar verdaderamente la seguridad que solo la presencia de Dios puede dar? Si esta palabra te confrontó, si tu preocupación parece insoportable, escribe en los comentarios: quiero entregar mi futuro en manos de Dios. Esta declaración es más que una frase, es un valiente paso de fe, es reconocer que cargar con todo solo nunca fue tu llamado. Haz de esta frase una oración, un grito silencioso desde tu interior que diga: quiero experimentar esta paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Quizás pienses que todo terminó aquí, pero lo que sucedió después desafía todas las expectativas humanas. Porque cuando el alma se entrega al cuidado divino, se libera aquello que nadie percibe: propósito, redención y victoria. Y hay secretos aún más profundos sobre la liberación emocional y la paz que solo quienes profundizan en las promesas de Dios descubren. David se sentó en la sombra del crepúsculo, contemplando el horizonte como quien busca respuestas donde solo hay silencio. El palacio, antaño refugio de conquistas y celebraciones, ahora parecía más frío. Cada piedra pesaba más que el corazón del rey. No era el miedo a las batallas, ni el peso del liderazgo lo que le quitaba el aliento, sino un dolor que pocos pueden nombrar: la herida de ser traicionado por alguien nacido de su misma sangre. Absalón, su hijo, ese niño de mirada curiosa que antaño recorría los pasillos del palacio, era ahora el rostro de la decepción y la ruptura. El eco de los rumores cortaba el aire, susurros de conspiración, abrazos falsos, miradas que ya no transmitían amor, sino el peso de la ambición. David, el hombre conforme al corazón de Dios, sentía que su alma se desgarraba, como si cada palabra de Absalón fuera una espada que se clavaba más profundamente, impidiéndole comprender por qué tanta preocupación y dolor parecían no encontrar alivio, ni siquiera en su fe inquebrantable. Era como si Dios mismo lo desafiara. ¿Por qué llevas esta pena solo, David? La angustia de un corazón traicionado es única, porque no se trata solo de la pérdida de confianza,
sino de la conmoción de toda la estructura de la propia identidad. David no era solo un rey traicionado por algún consejero, era un padre engullido por el veneno de la ingratitud, que sentía el peso de una familia destrozada. Cada noche, mientras los muros protegían el palacio, nada podía proteger el corazón de David del ataque invisible de la tristeza, del miedo a que el amor se hubiera desperdiciado. Y quizás tú, que me escuchas, también sabes lo que es confiar ciegamente y ser herido por quien más amas, ya sea un amigo, un familiar, un esposo, una esposa, una relación de muchos años. La traición siempre golpea como un rayo inesperado, devastando todo a su alrededor. ¿Cuántas veces te has preguntado, ¿por qué me pesa tanto esta preocupación? ¿Por qué mi alma no encuentra descanso? Muchos repiten que el tiempo cura todas las heridas, pero ¿qué pasa cuando la herida parece no sanar? Cuando el recuerdo duele más que cualquier golpe físico y la desconfianza te consume cada vez que el silencio se instala? ¿Es la traición realmente solo una consecuencia de la imperfección humana? ¿O hay algo mucho más profundo en juego? Algo que toca la esencia misma del valor, la dignidad y la esperanza. El salmista, en su dolor, escribió palabras que han resonado durante siglos y penetran las paredes de su hogar, llegando a su alma. Echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. Salmo 55:22. David no solo compuso una canción, dejó una clave espiritual para quienes, aplastados por la preocupación y el peso de la decepción, necesitan desesperadamente paz. La invitación divina es clara. No tienes que llevar solo el peso del dolor. Dios mismo te llama a depositar sobre Él esta tristeza que parece insoportable, a entregarle la carga de la decepción que tanto te duele. Cuando todo parece perdido, cuando la confianza se destruye, es cuando la carga puede ser transferida de tus hombros a las manos de quien prometió nunca abandonarte. Quizás hoy tus lágrimas se sequen en la almohada, ocultas a la vista de todos, mientras intentas mantener una postura de fortaleza ante los demás. Quizás te preguntes si alguien es capaz de comprender lo que sientes, si hay esperanza para un corazón roto. ¿Y si te dijera que hay un secreto oculto en el dolor de la traición? Que esta preocupación abrumadora puede convertirse en el punto de inflexión de tu historia. Como David, puedes descubrir que hay vida después del abandono, que hay renovación incluso cuando todo a tu alrededor grita ¡fin! El dolor no es el capítulo final. Dios mismo desea cargar con lo que te agobia, restaurar lo que se ha roto y transformar la carga en fortaleza. Pero hay una condición: confiar, aunque todo parezca perdido, aunque el dolor sea reciente y profundo, aunque no se haya ofrecido ninguna disculpa. Jesús no está lejos de quienes sufren. Fue traicionado, rechazado y sabe lo que es sentir el alma destrozada por la deslealtad. Por eso hoy te susurra, déjame llevar tu carga. Muchos dirán que perdonar es debilidad, que recordar solo intensifica el dolor. Pero quienes cargan solos con el resentimiento no encuentran descanso. Es necesario entender, entregar la raíz de esta preocupación a Cristo es un acto de valentía, no de huida. La verdadera paz no se encuentra en la venganza ni en el olvido forzado, sino en el milagro de ser sostenido por aquel que tiene el poder de sanar heridas invisibles. ¿Te has permitido entregarle a Dios lo que nadie ve? ¿Te has atrevido a creer que Él puede transformar el peso de la traición en una fuente de paz? ¿O permanecerás atrapado en la trampa de revivir la decepción, permitiendo que defina tu futuro? Lo más impactante es que en el punto álgido de su dolor, cuando parecía que todo estaba perdido, David encontró consuelo no en las personas, sino en la certeza de que Dios seguía siendo su refugio. Puedes ver que tu restauración no vendrá de quien te lastimó, sino de aquel que prometió llevar cada carga pesada. Mira en tu interior y pregúntate, ¿cuántas promesas no has cumplido en tu vida por no poder soltar el peso de la decepción? ¿No es hora de confiar en que Dios puede traer paz donde solo existe la oscuridad?
¿Qué pasaría si hoy fuera el día en que finalmente dejaras de cargar con el dolor solo, permitiendo que el Señor fuera tu sustento? Sí, quizás el perdón parezca imposible. Quizás pienses que ya no confiarás. Sin embargo, es precisamente cuando el alma se rinde que Dios comienza a actuar, porque Él no depende de tu fuerza, sino de tu deseo de sanar. Si esta palabra te tocó la herida, declara en los comentarios: le entrego mi dolor a Dios, no como quien se rinde, sino como quien se libera de lo que nunca fue llamado a soportar solo. Comparte, si lo deseas, como un acto de fe pública, mostrando al mundo que eliges el camino de la restauración. Porque lo que sigue en este viaje no es el final de la historia, sino el comienzo de una nueva era, en la que cada preocupación pesada se vuelve levedad en las manos de Dios, que transforma la traición en un nuevo comienzo y el sufrimiento en una promesa cumplida. Y créeme, aún hay más secretos ocultos en el corazón de las Escrituras, esperando liberar tu alma de las cadenas del pasado y guiarte hacia una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Estás listo para descubrir lo que casi nadie ha comprendido sobre el proceso de sanación divina? Prepárate, porque lo que está a punto de revelarse podría desafiar todo lo que siempre has creído sobre lo que significa llevar un peso invisible y finalmente encontrar el verdadero descanso. Gedeón se encontraba encorvado en la sombra de su propio granero, con los hombros cargados no solo por el peso del trigo que apenas podía cosechar en medio del miedo, sino por una inquietud sofocante, la incertidumbre de su capacidad de tomar decisiones sin equivocarse, de no fallar ante lo imposible. Escudriñaba el horizonte, atento a cada sonido, intentando proteger un puñado de comida, mientras el terror de los madianitas acechaba afuera como una tormenta acechante. Su corazón latía con fuerza, no solo por el peligro físico, sino por ese miedo paralizante de actuar y fallar, de tomar la decisión equivocada y traer la destrucción sobre sí mismo y sus seres queridos. Esa sensación de duda, el miedo a tomar una decisión y fallar, corroía su coraje, y quizás esa sea exactamente la misma presión que pesa sobre tu corazón hoy. ¿Cuántas veces, como Gedeón, te has encontrado escondido en la indecisión, con miedo de elegir, de poner la mano en el arado y no ser capaz de manejarlo? El miedo a equivocarse es como una prisión invisible. Te sientes obligado a acertar siempre, a no decepcionar nunca a nadie, y cada posibilidad de fracaso se convierte en un gigante insalvable. La preocupación de asumir las consecuencias de tu propio camino crea una ansiedad silenciosa, sofocando tus sueños y obstaculizando tus pasos, mientras otros esperan que seas fuerte y seguro, aunque por dentro todo parezca desmoronarse. Pero en esa noche silenciosa, cuando todo parecía incierto, una voz inesperada irrumpió en el miedo. Jehová está contigo, hombre fuerte y valiente. Estas palabras resonaron en el alma de Gedeón, desafiando toda lógica, perforando la capa de inseguridad que lo mantenía paralizado. El ángel no lo llamó por lo que sentía, sino por el potencial que Dios vio, trabajador y valiente. Por mucho que Gedeón intentara argumentar, diciendo que era el último de su casa, de la tribu menos importante, la respuesta divina fue clara e innegociable. Dios no miraba sus limitaciones, sino lo que Él mismo empoderaría en él. ¿Has notado alguna vez cómo, a menudo, la inseguridad hace que la voz de la preocupación suene más fuerte que la voz de las promesas de Dios en tu mente? ¿Qué tal si tú, como Gedeón, descubres que el miedo a equivocarse no es un signo de debilidad, sino la invitación perfecta a experimentar la intervención del Todopoderoso en tu vida diaria? ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado frases como «sé fuerte», «no te equivoques», «necesitas estar seguro», como si la perfección fuera un requisito para ser aceptado o amado?
La verdad es que la presión del éxito absoluto solo existe porque olvidamos que Dios se ofrece a llevar nuestras propias cargas, a cambiar la ansiedad sofocante por el descanso que solo Él puede ofrecer. La promesa de paz que Cristo nos hace en medio de nuestras luchas internas es clara. Él no espera que seamos perfectos, sino que le entreguemos nuestras decisiones temerosas, permitiendo que su seguridad se convierta en nuestro nuevo fundamento. ¿Cómo sería tu vida si en cada momento de duda soltaras el miedo al fracaso y te abrieras a la certeza de que no estás solo? ¿Qué cambiaría si, ante las decisiones más difíciles, te atrevieras a creer que no tienes que llevar solo este peso de la preocupación, porque Dios promete llevar tu carga y llenar tu corazón de paz, incluso cuando todo a tu alrededor parezca derrumbarse? Piénsalo. ¿Tus fracasos realmente definen quién eres o tu identidad se basa en lo que el Creador declara sobre ti? La historia de Gedeón es un clamor contra la cultura de la autosuficiencia. Nadie fue llamado por Dios a caminar solo, ni siquiera los más grandes héroes bíblicos. El Señor se acerca a quienes tienen miedo, a quienes dudan, a quienes vacilan, y les susurra: estoy contigo. No importa la magnitud de tu preocupación ni la decisión que tengas por delante. Por lo tanto, cada vez que te sientas paralizado, recuerda: el mismo Dios que transformó el miedo de Gedeón en valentía está listo para transformar tu pánico en paz, tu duda en dirección, tu debilidad en fuerza sobrenatural. Respira hondo. Permítete sentir esta promesa que recorre tu alma en este momento. No dejes que la ansiedad te atrape en la inactividad. ¿Cuántos sueños tuyos ya se han desvanecido porque el miedo a no ser suficiente te impulsó? ¿Y si te dijera que el mayor error que puedes cometer es pensar que necesitas ser perfecto para ser usado por Dios? No siempre será fácil, y a veces la duda intentará controlarte. Pero la palabra del Señor dice: Jehová está contigo, hombre fuerte y valiente. No se trata de perfección. Se trata de buena voluntad. Tu preocupación no es una carga insoportable para el Señor. Él se ofrece a compartir la carga, a asumir lo que no puedes llevar solo, para que la paz que sobrepasa todo entendimiento sea el fundamento de tus decisiones de ahora en adelante. Cuando la duda intente sabotear tu confianza, recuerda: la verdadera valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de confiar en la presencia de Dios, incluso cuando el miedo insiste en gritar. ¿Alguna vez te has sentido paralizado ante una decisión importante? ¿Temes decepcionarte, tomar el camino equivocado y no tener vuelta atrás? Este no es solo tu dilema, es el de quienes quieren acertar, quienes se preocupan por el impacto de sus decisiones en los demás. No es falta de fe, es humano, es real. Pero hay un secreto que casi nadie te ha contado. Cuanto más lo intentas solo, más pesado se vuelve. Pero cuando entregas tu camino, tus decisiones y tus miedos en las manos del Señor, Él transforma cada incertidumbre en una oportunidad para que reine su paz. Cuando te sientas presionado a decidir sin equivocarte, recuerda: la voluntad de Dios no depende de tu capacidad, sino de tu entrega. Dios no pide perfección, pide tu sí, incluso con temblores, incluso con inseguridad. Oye, si este mensaje te llega al corazón, haz de este momento una declaración pública de valentía. Escribe en los comentarios: elijo confiar. Decláralo no solo por ti, sino para que otros vean que hay esperanza, que nadie necesita esconderse para siempre en la incertidumbre. ¿Qué tal si transformas tu me gusta en un gesto de fe, haciendo clic en este botón como si dijeras: creo que Dios está conmigo, incluso en las decisiones más difíciles? Comparte este mensaje con alguien que vive bajo el peso del miedo, porque tu simple acto puede ser la respuesta a una oración que alguien espera, difundiendo paz y esperanza donde antes solo había preocupación. Nunca lo dudes, tu valor no se mide por tus éxitos ni tus fracasos, sino por la mirada de Dios que te llama valiente
incluso antes de que lo creas. Él lleva tus preocupaciones, transforma tu carga en ligereza, guía tu alma de la mano y susurra: aquí estoy y te doy paz. Y si crees haberlo visto todo sobre cómo Dios actúa ante nuestras limitaciones, prepárate. Hay algo aún más impresionante en cómo transforma la inseguridad en destino. Y lo que está a punto de revelarse podría redefinir por completo cómo afrontarás tus próximos viajes. Elías se retiró a la oscuridad de la cueva, con el corazón latiendo con fuerza, con un aislamiento que solo quienes han sentido el verdadero abandono pueden comprender. Estaba exhausto, emocionalmente aplastado por una soledad abrumadora, a pesar de haber sido instrumento de grandes milagros ante el pueblo. No había multitudes aplaudiendo, ningún recuerdo de victorias, solo el eco de su propio desánimo y una tóxica sensación de insignificancia, como si la existencia fuera una carga insoportable. Hay algo brutalmente honesto en la angustia de quien camina entre la gente, pero siente que nadie ve su dolor, o peor aún, que nadie quiere verlo. Elías, el temido profeta, ahora acurrucado en un frío refugio, habla a Dios como quien grita al vacío: soy el único que queda. Todos te han abandonado, se han llevado a nuestros profetas, han destruido tus altares. Ahora también quieren quitarme la vida. En el oscuro silencio de la cueva, esa preocupación pesaba sobre Elías, como si Dios mismo estuviera ausente, como si las promesas fueran demasiado antiguas para consolar un corazón tan roto. Y quizás conozcas esta espiral de sentimientos. Caminas por calles abarrotadas, asistes a reuniones ruidosas, pero llevas en el corazón la feroz soledad de quien se cree invisible. Hay un dolor específico y sofocante cuando el alma clama por consuelo y la única respuesta es el silencio. Un silencio que paraliza, que pesa, que hace que incluso la esperanza parezca un recuerdo lejano. ¿Te has parado a pensar alguna vez por qué duele tanto la preocupación de estar solo? ¿Es realmente una cuestión de circunstancias? ¿O hay algo mucho más profundo, mucho más espiritual, ocurriendo tras bambalinas en tu historia? Dios no fue indiferente al dolor de Elías. La respuesta divina no llegó en la tormenta devastadora, ni en el terremoto, ni en el fuego que consumió todo a su alrededor. Tras toda la furia, solo llegó un suave y delicado susurro. Después del fuego, un silbo apacible y delicado. En el colmo de la desesperación, cuando el mundo se derrumba y el ruido del miedo es ensordecedor, el Creador se acerca inesperadamente, en el detalle, en el silencio, en el suspiro. Y ahí reside el secreto que casi nadie percibe. No es en el clamor del caos externo donde se revela la verdadera paz, sino en ese sutil instante en el que te das cuenta, en lo más profundo, de que no estás realmente abandonado. Contrariamente a lo que el miedo insiste en sugerir, Dios está más cerca que nadie a tu alrededor. El susurro del Eterno es una respuesta personal y única que penetra el alma y deshace la mentira de la soledad absoluta. Elías escucha la voz del Señor. ¿Qué haces aquí, Elías? No fue una acusación, sino un llamado a rescatar al profeta de su propio abismo, a recordarle que su identidad no estaba atada a las circunstancias, sino a la presencia fiel del Dios vivo que lleva las cargas invisibles de los corazones afligidos. Ahora, haz una pausa, deja que el peso de esta escena te toque lo más profundo. ¿Cuántas veces has deseado desesperadamente que alguien viera tu dolor? ¿Has sentido ese nudo en la garganta al darte cuenta de que compartes tu vida con muchos, pero la verdadera preocupación, la que te quita el sueño, la que te hace dudar de tu propio valor, permanece oculta, ignorada por el mundo? ¿Qué te impide creer que Dios mismo está dispuesto a cargar con este sentimiento, aliviar la presión de esta angustia silenciosa y envolverte en una paz que ninguna explicación racional puede ofrecer? No es raro escuchar que el tiempo cura todas las heridas, pero si el tiempo lo resolvió todo,
¿Por qué tantos permanecen prisioneros del vacío, incluso después de años de intentar fingir indiferencia? Quizás haya una verdad incómoda. Lo que más duele no es la ausencia de personas, sino la ausencia percibida de lo divino. Y es precisamente ahí donde la promesa se hace realidad. Elías enseñó al mundo que incluso los más fuertes, aquellos más utilizados por Dios, pueden sucumbir a la desesperación cuando la preocupación del aislamiento alcanza niveles insoportables. Lo sorprendente es que Dios no lo reprende por sentir todo eso. No le dice, deberías ser más fuerte, ni le exige explicaciones. En cambio, responde con cercanía, con ternura, ofreciéndose a llevar la carga emocional del profeta y a devolverle el sentido a su camino. El suave susurro es una invitación a la entrega, una declaración de que la verdadera fuerza no reside en reprimir las emociones, sino en permitir que Dios entre en el espacio del silencio interior, donde ninguna palabra humana puede llegar. Es en este susurro, en esta visita inesperada, que la promesa de paz se hace experiencia. El secreto reside aquí. Las tormentas pueden rugir afuera, pero hay una inconfundible dulzura para quienes aprenden a descansar en la presencia del Todopoderoso, incluso cuando todo a su alrededor parece oscuro y vacío. No dejes que lo que sucede ahora mismo pase desapercibido. Quizás la pregunta no sea, ¿por qué nadie me entiende?, sino, ¿estoy dispuesto a creer que la presencia de Dios puede llenar lo que nadie más puede tocar? La carga de la soledad es insoportable cuando se lleva solo, pero pierde su poder cuando Dios ocupa el espacio del dolor y transforma la ausencia en comunión. Y si todo lo que necesitas hoy es silenciar las voces externas, acallar las distracciones y escuchar el susurro de un Dios que nunca abandona, que siempre encuentra la manera de llegar al corazón cansado, respira hondo. Permítete sentir este mensaje, no solo oírlo, sino absorberlo. La misma voz que llamó a Elías está ahora al alcance de tu clamor, lista para aliviar tu preocupación más profunda y traer descanso donde solo había inquietud. Si el silencio ha gritado más fuerte que cualquier multitud a tu alrededor, escribe en los comentarios, Señor, rompe mi aislamiento y envuélveme con tu paz. Haz de esto una oración pública, un acto de entrega a ese amor que no depende del desempeño ni de la aprobación de los demás. ¿Estás listo para admitir que no puedes solo? ¿Estás dispuesto a depositar esta carga oculta de preocupación en Dios, permitiéndole ser el hombro invisible que te levanta cuando nadie más lo nota? Sé honesto contigo mismo. No es precisamente tu vulnerabilidad la que abre el espacio para experimentar una presencia sobrenatural, capaz de transformar incluso el silencio más denso en un canto de paz. Y si crees que ya lo has visto todo sobre la soledad, prepárate. Hay un aspecto de esta historia que casi nadie ve, porque en su momento más frágil, Elías no solo recibe consuelo, sino también dirección, una nueva misión, un nuevo propósito. Dios no solo le quita la carga, sino que le da sentido donde antes solo había vacío. Y eso no es todo. Algo aún más profundo sobre las inquietudes ocultas del alma está a punto de revelarse. Pedro permaneció allí, en el patio iluminado por antorchas, mientras el amanecer rasgaba el cielo de Jerusalén con un frío que le atenazaba el cuerpo y el corazón. Su mirada vagaba de un lado a otro, buscando refugio entre rostros desconocidos. Las palabras de negación aún le quemaban la garganta, porque minutos antes, la voz que le había prometido lealtad incondicional tembló ante una simple sirvienta. No lo conozco. Esa frase repetida por miedo ahora resonaba como un martillo en la conciencia de Pedro. Cada respuesta apresurada era un pesado ladrillo apilado sobre su alma, haciendo casi insoportable el peso de la culpa. Era como si todo ese peso de preocupación aplastara sus esperanzas, y la vergüenza lo aislara, incluso rodeado de gente. De fondo,
cantaba el gallo. En ese instante, los recuerdos estallaron en su mente. Había negado al amigo, al maestro, a aquel que creyó en él antes que nadie. El peso de las malas decisiones cayó como una avalancha sobre Pedro, mostrando que cuando el miedo habla más fuerte que la fe, el alma humana vacila, se debilita, tropieza y luego se enreda en el remordimiento, sintiendo que nunca será digna del perdón. ¿Alguna vez te has encontrado atrapado en este laberinto emocional, donde los errores del pasado se convierten en cadenas invisibles que te impiden avanzar, sonreír de verdad y verte con dignidad? ¿Cuántas veces has repasado esa decisión equivocada, ese momento de debilidad, pensando en lo que podrías haber hecho de otra manera? Es asombroso cómo los recuerdos de fracasos pasados se transforman en voces internas que te susurran: fracasaste, decepcionaste, no mereces empezar de nuevo. Muchos creen que el tiempo por sí solo puede curar la culpa. ¿Es eso realmente cierto? ¿O existe algo mucho más profundo, una promesa de restauración capaz de aliviar este peso sofocante? Quizás has escuchado, como Pedro, promesas de un futuro esperanzador, pero luego, en el silencio, solo sientes vergüenza y arrepentimiento. El pasado, cuando no se confía al cuidado de Dios, se convierte en una prisión. Y Dios te dice hoy: esta preocupación, esta carga, no es para que la lleves solo. Jesús te invita a confiarle todas tus preocupaciones, incluidas las del pasado. El reencuentro de Pedro con Jesús a orillas del mar de Galilea no fue solo un momento de reconciliación, fue un punto de inflexión. Tras noches de insomnio y agitación interior, Pedro ve a Jesús acercarse en la suave brisa matutina. Espera quizás una reprimenda, un juicio, pero encuentra una invitación sorprendente. Simón, hijo de Juan, ¿me amas? 3 veces pregunta Jesús. 3 veces Pedro responde, cada respuesta más cargada de arrepentimiento y esperanza. Y entonces Jesús declara: apacienta mis ovejas. No hay condenación, ni mención del error, solo una misión renovada. Jesús no solo sana la herida de la negación, sino que transforma la vergüenza en un llamado. Pedro, el que había negado, ahora recupera la compasión. El Maestro no le devuelve a Pedro lo que perdió, lo eleva a un nuevo nivel, demostrando que el pasado no define el futuro de nadie cuando interviene la gracia de Dios. Esta es la promesa que resuena para ti ahora, cuando tu mente rememora la misma culpa, cuando el peso de la preocupación por decisiones pasadas amenaza con sofocar tu paz. Recuerda, Jesús te mira como miró a Pedro. No le interesa abrumarte con acusaciones, sino liberarte, dándote un nuevo propósito. Apacienta mis ovejas. Este llamado es prueba de que, para Dios, no estás condenado al error. El pasado no tiene autoridad sobre tu destino. Jesús no ignora la preocupación que te agobia. Él mismo se ofrece a llevar esta carga y devolver la paz a tu corazón. La gracia hace esto. Devuelve el brillo a los ojos de quienes han llorado arrepentidos. Devuelve la esperanza a quienes se sintieron descartados. ¿De verdad crees que tus errores son más fuertes que la compasión divina? Es cierto que la culpa, por pesada que sea, es mayor que el amor de quien murió y resucitó por ti. La invitación de Jesús a Pedro y a ti hoy es radical. No propone olvidar el pasado ni fingir que nunca te equivocaste. Propone redención, transformar el peso de la culpa en una plataforma para algo nuevo y mayor. Él mismo dice: vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Y el descanso, aquí, es más que alivio. Es una nueva identidad, es la reintegración a un propósito. Cuando Pedro recibe este llamado renovado, no solo es perdonado, sino enviado con autoridad. Este es un cambio radical que desafía la lógica humana. El pecador toma el lugar del líder. La preocupación, antes destructiva, se convierte en combustible para la compasión y el servicio. La carga se transforma en una misión.
¿Por qué entonces permitir que el pasado dicte las reglas de tu camino? ¿A quién le beneficia que permanezcas postrado cuando una nueva historia espera tu sí? Si hoy los recuerdos de tus errores regresan como una tormenta, no creas la mentira de que es demasiado tarde. Dios te dice hoy, con firmeza y ternura, llevo este peso contigo. Ninguna culpa puede sobrevivir a la luz de mi amor. Quizás nunca hayas escuchado esto realmente, o quizás, habiéndolo escuchado, nunca permitiste que fuera real para ti. Pero el Evangelio no es una invitación a cargar con la culpa, es un llamado a entregar todo lo que te agobia en los brazos de aquel que sabe qué hacer con tus restos. Jesús no te quiere paralizado, encadenado al pasado, quiere que camines hacia la sanación, hacia la misión, hacia la paz que solo Él puede dar. ¿Aceptas esta restauración hoy? ¿O te aferrarás a la vieja narrativa de que no hay esperanza para mí? Si esta frase te resonó, escribe en los comentarios: hoy entrego mi pasado a Jesús. Declara esto no solo como una liberación catártica, sino como una decisión pública de fe, un paso para salir de la prisión de la culpa hacia la libertad que solo Él ofrece. ¿Cuántas veces has pensado en rendirte porque creías que tus errores te habían separado definitivamente del sueño de Dios? Basta ya. Toma tu decisión ahora, convirtiendo esta declaración en una verdad viva en tu historia. Pero eso no es todo. Hay aún más poder oculto en la forma en que Dios transforma nuestros fracasos en gracia y misión. Estás a punto de descubrir una faceta de la restauración que rara vez se enseña y que puede revolucionar por completo la forma en que enfrentas tus luchas internas. María cruza el patio con pasos temblorosos, el rostro húmedo, la mirada hundida por las noches de insomnio. El lamento de Marta resuena en la casa. Entre las paredes ya no se oye el alegre olor a pan recién horneado, ni el timbre familiar de la risa de Lázaro. Solo silencio. Silencio y esa amarga sensación, la profunda preocupación y el peso de un dolor que parece interminable. El cuerpo de Lázaro ya lleva 4 días en la tumba. El tiempo, que para otros parece aliviar la herida, aquí acrecienta la desesperación, como si cada minuto enterrara más profundamente la esperanza. En sus corazones palpita la pregunta: ¿por qué duele tanto la pérdida? ¿Por qué la ausencia pesa como una carga insoportable? ¿Por qué Dios no evitó la tragedia? No debería haber llegado antes, haber evitado este sufrimiento que ahora paraliza el alma e inunda cada pensamiento de la vida cotidiana. No debería haber aliviado la angustia que ahora parece insoportable. Dios observa, pero María no ve. Marta clama, pero el vacío de la habitación responde. El duelo no es solo anhelo, es una preocupación constante, una carga sofocante, una ausencia que ocupa todos los espacios. El vacío de Lázaro reaviva las preguntas que muchos ocultan. ¿Cuál es el propósito de la oración? ¿Siente Dios realmente nuestro dolor? ¿O está demasiado distante de los dramas cotidianos y silenciosos que vivimos en secreto? Cuando la muerte entra en el hogar, trae consigo una avalancha de dudas. La almohada se convierte en confidente de lágrimas contenidas, la rutina, una lucha por no derrumbarse ante los demás. La carga del dolor no resuelto puede convertirse en un muro entre nosotros y el sentido de la vida. Marta, entre sollozos, encuentra la fuerza para correr al encuentro de Jesús cuando sabe que viene. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, dice, revelando ese sentimiento universal de abandono, la preocupación que surge ante la aparente demora de Dios, el cuestionamiento de quien no ve respuestas. Jesús la escucha, pero no la reprende, la mira a los ojos y su presencia es diferente. Hay un silencio que no ignora, una mirada que acoge, un gesto que se acerca a la herida sin prisa. Es en este escenario de pérdida que Jesús revela una de las promesas más radicales. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25.
no es solo una frase sobrenatural, es Dios mismo que sale al encuentro del dolor, entrando en las ruinas del corazón humano para decir, llevo este peso. El Maestro no ofrece respuestas fáciles, comparte el llanto. Cuando Jesús llega al sepulcro, no lo hace como alguien que está por encima del sufrimiento, sino como alguien que lo siente profundamente. Jesús lloró. Dos palabras que lo cambian todo. El Salvador no es indiferente a nuestra soledad, no es insensible al dolor de perder a alguien. Al contrario, se acerca, siente, participa y allí, ante el sepulcro, muestra que el amor de Dios es vulnerable a nuestro dolor y que cada lágrima es visible. Quizás, como María y Marta, te sientes abrumado por una preocupación agobiante, el miedo a un futuro sin tu ser querido, el anhelo que parece incontenible, la incertidumbre de cómo seguir adelante. ¿Has notado cómo, incluso después de meses o años, el duelo puede convertirse en una prisión silenciosa? El vacío llena los espacios y los recuerdos, en lugar de consolar, a veces solo refuerzan el abismo de lo perdido. Muchos dicen que el tiempo cura, ¿pero realmente lo hace? ¿O simplemente hemos aprendido a esconder el dolor bajo la alfombra de la rutina, mientras por dentro clamamos por alivio, respuestas, sentido? Hay algo más profundo aquí. Dios conoce la carga del anhelo que te agobia, y Él mismo se ofrece a llevarla cuando ya no puedes soportarla. Jesús no solo resucitó a Lázaro, sino que le dio un nuevo significado al sufrimiento. El vacío no fue eliminado por el olvido ni el tiempo, sino por la promesa de vida. La paz que Cristo trae no es anestesia ni amnesia, sino una esperanza sólida. Esto no significa que no te aflijas, que no llores, ni que tengas que fingir que estás bien. Significa que hay un alivio posible, una paz que brota incluso en las noches más oscuras, una seguridad sobrenatural de que la ausencia no tendrá la última palabra. El dolor pesa mucho, la preocupación por el mañana puede aplastarte, pero Dios te dice, mi presencia lleva esta carga contigo. Enjugo cada lágrima y traigo significado, donde todo parece solo oscuridad. Y no es curioso cómo, precisamente cuando todo parece perdido, es ahí donde ocurre la resurrección. No es en los días claros, sino en el amanecer del alma, cuando la voz de Cristo resuena con más fuerza. Sal. No solo Lázaro, sino todo corazón que se encuentra atrapado en la tumba de la desesperación y el anhelo. Jesús no desprecia tu sufrimiento. Él conoce el peso de tu preocupación, sabe cuánto te aplasta la pérdida y declara, yo soy quien lleva esta ausencia contigo. Yo soy el descanso cuando tu dolor parece insoportable. Algunas personas endurecen su corazón ante la muerte, otras se ahogan en la autocompasión. Pero hay una invitación más elevada. Dejar que Dios transforme tu dolor en fe, tu preocupación en alivio, tu ausencia en promesa. Dios no ignora el silencio en tu hogar, el espacio vacío en la mesa, el nombre que ya no se menciona. Más bien, desciende al valle del dolor, camina a tu lado, y cuando tus fuerzas se agotan, Él mismo te sostiene. Jesús llora contigo, pero no se detiene ahí. Te ofrece consuelo eterno, la promesa de que la muerte no es el final, de que toda lágrima será enjugada, de que hay una esperanza segura que sobrepasa lo que los ojos pueden ver. Y aquí surge una verdad que desafía todo lo que has oído sobre la pérdida. El peso de la preocupación por los que han partido no tiene por qué llevarse solo. La paz que Jesús ofrece no depende de que las circunstancias vuelvan a la normalidad, ni de que olvides a quien se ha ido. Se trata de caminar con aquel que conquistó la tumba misma y a través de él saber que el anhelo puede coexistir con la certeza del reencuentro. Esto no es religioso, es personal, profundo, íntimo. Dios no te pide que finjas fortaleza. Te invita a entregar la carga del dolor y la preocupación y a recibir un consuelo que el mundo no comprende. Puede parecer imposible imaginar alivio en este momento, y es precisamente ahí donde ocurre el milagro.
A veces, la mayor manifestación de la presencia divina no es la resurrección literal del difunto, sino la capacidad sobrenatural de amar la vida incluso ante la pérdida. Jesús no te juzga por llorar, no te condena por flaquear, no te da la espalda cuando preguntas. Al contrario, se acerca aún más, te toma la mano con ternura y repite: «Yo soy la resurrección y la vida». El eco de esta respuesta puede transformar el valle del dolor en un jardín de esperanza y el vacío de tu corazón en un espacio para un amor que jamás te será arrebatado. Esta historia no termina con la tumba cerrada. Se reinventa cada mañana cuando te levantas y decides confiar, aunque todo a tu alrededor diga lo contrario. Dios no es indiferente a tu anhelo. Se acerca a la herida abierta, ofreciendo descanso cuando la preocupación por el futuro pesa tanto que casi desistes. Permítete hoy depositar esta carga ante Dios. ¿Has notado que resistir solo aumenta el peso? ¿Qué tal si, en este momento, conviertes tu dolor en un puente hacia la paz que Cristo prometió? No dudes en compartir en los comentarios: «Jesús, toma mi dolor y dame tu paz». Esta es tu declaración de fe, tu súplica sincera, tu paso hacia el verdadero consuelo. Pero hay algo que casi nadie comprende en esta historia. El verdadero milagro no fue solo devolverle la vida a Lázaro, sino devolverles la esperanza a María y Marta. Y eso es lo que Dios quiere lograr en ti. Lo que sigue puede ser la clave para transformar no solo tu dolor, sino toda tu preocupación en una fuente de confianza y una alegría inesperada. En el calor abrasador del desierto, Moisés se encuentra ante un mar de rostros cansados, esperando de él toda la fuerza, todas las respuestas, toda la dirección. El aire parece pesado, no por el clima árido, sino por la carga invisible que recae sobre sus hombros. Ser el pilar de todo un pueblo, aquel en quien todos depositan sus esperanzas y quejas, sus dudas y penas, como si fuera posible que el corazón de un hombre absorbiera tal presión sin romperse. Mientras la multitud murmura hambre, sed, inseguridad, Moisés mira al cielo sintiendo la desesperada soledad de quien necesita ser una roca cuando, por dentro, todo está a punto de derrumbarse. Escucha cada queja como un peso más en su pecho y con cada nuevo grito de insatisfacción, la soledad crece. Nadie parece darse cuenta de que el líder también es humano y que ante la inmensidad de las responsabilidades, el miedo a fracasar como pilar de la esperanza de otros puede paralizar incluso los corazones más valientes. Cuando cae la noche y el silencio cubre el campamento, Moisés siente el agotamiento de quien ha sido fuerte todo el día y, sin embargo, todavía necesita encontrar fuerzas donde ya no las hay. Quizás conozcas el amargo sabor de este agotamiento, de no poder mostrar debilidad porque todos a tu alrededor dependen de tu fuerza. Quizás las preocupaciones invaden tu sueño, te roban la paz y te dan la sensación de que si caes, todo se derrumba contigo. Dios te dice hoy: ¿por qué esta carga te agobia tanto? Las palabras resuenan en tu mente. ¿Alguna vez te has encontrado siendo la fortaleza de la familia, la que necesita sonreír incluso cuando por dentro gritas de agotamiento y soledad? Hay un dolor peculiar en ser un refugio para otros y no tener dónde reposar tus propias lágrimas. Te duele el corazón cuando sientes que no puedes flaquear, que las necesidades de los demás siempre son lo primero y que no hay espacio para tus vulnerabilidades. El miedo a decepcionar, a no cumplir con las expectativas, solo aumenta el peso que llevas. En silencio te preguntas: ¿quién carga mi angustia cuando todos esperan que yo sea el cimiento? Quizás tu alma necesita escuchar un susurro diferente hoy, una promesa que no solo comprenda tu lucha, sino que también te ofrezca un verdadero alivio. La escena con Moisés es un fiel retrato del agotamiento de quien sostiene a muchos, pero se siente solo. El pueblo exige agua, alimento, dirección, soluciones,
y cada nueva exigencia es una piedra más en su mochila invisible. No puede flaquear en público, su lugar está en primera línea, incluso cuando no entiende el camino, incluso cuando no sabe a dónde va. El desánimo y el miedo a no poder salir adelante se camuflan con oraciones silenciosas y miradas al cielo, donde quizás llegue la respuesta o tal vez un simple alivio. Moisés, el liberador, también se siente prisionero de la responsabilidad. Y quienes miran desde fuera no se dan cuenta de cuántas noches de insomnio, cuántos suspiros de desesperación acompañan al líder en el silencio de su tienda. Y entonces, precisamente en ese abismo entre el agotamiento y lo imposible, Dios interviene. No con más tareas ni con más exigencias, sino con una promesa tan sencilla como revolucionaria. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Éxodo 33, 14. No es un descanso cualquiera, no es un simple respiro, sino un refrigerio para el alma. La seguridad de que, incluso en medio del desierto, no es tu brazo el que necesita sostenerlo todo solo. La presencia divina se ofrece como compañía diaria, como fuerza restauradora, como esa mano invisible que te sostiene para que no te hundas bajo el peso de la obligación. Es como si, en el momento más crítico, la voz de Dios dijera: no necesitas ser fuerte todo el tiempo, porque yo soy tu fuerza. No necesitas cargar con todos, porque yo te llevo a ti. ¿Te das cuenta de cuánto desafía esto las creencias que la sociedad intenta imponer? Frente a quienes esperan la autosuficiencia, Dios ofrece dependencia, no de las personas, sino de su presencia milagrosa. Quizás nadie te lo ha dicho nunca, pero confiar significa permitir que la verdadera paz llegue, no cuando todo está bajo tu control, sino cuando confiesas tu debilidad y permites que Dios sea tu apoyo. ¿Cuántos de nosotros, atrapados en la ilusión de que nuestra familia, nuestro hogar, nuestra comunidad dependen exclusivamente de nuestra resiliencia, nos negamos el derecho al descanso y al cuidado? ¿No es esta presión inhumana la raíz de muchas ansiedades y enfermedades emocionales? El miedo a decepcionar, a mostrar límites, es quizás el mayor enemigo de la paz que Dios tanto desea otorgarte. Pregúntate, ¿es realmente tu responsabilidad cargar con todo solo? ¿O existe una invitación divina a poner tus ansiedades en manos de aquel que nunca se cansa? Y si el verdadero acto de valentía es admitir que no eres autosuficiente, que necesitas alivio, que mereces ser abrazado por el Creador mismo. Hay un secreto para la verdadera fuerza. Se revela en la vulnerabilidad, en el acto valiente de reconocer que no naciste para ser Atlas, sino para ser un niño, cuidado, apoyado, amado. Quizás hoy sea el momento de desafiar el mito cultural de que quienes apoyan a todos no pueden derrumbarse, de que abrir el corazón es señal de debilidad. El mismo Moisés, llamado a ser mediador entre Dios y los hombres, necesitaba escuchar que no estaba solo, que el Eterno caminaba a su lado, dispuesto a dar descanso no solo al cuerpo, sino especialmente al alma, porque, al fin y al cabo, no se trata de ser invencible, sino de confiar en aquel que sostiene el universo. Hoy yo cargo tu carga y te doy paz. Esta es la promesa que atraviesa milenios para llegar a ti, en la intimidad de tu dolor, en el secreto de tu carga, en el agotamiento que nadie ve. Es hora de liberarte de la necesidad de aprobación, de la presión silenciosa de permanecer invulnerable. La responsabilidad de ser el cimiento no es solo tuya. Es hora de compartir ese peso con alguien infinitamente más capaz de llevar cada preocupación. Y si ceder el control es el milagro que necesitas para disolver el cansancio de tu alma, y si la paz que tanto anhelas reside precisamente en soltar la carga y aceptar que tú también necesitas consuelo, apoyo, un descanso que solo Dios puede dar. Siente el poder de estas palabras resonando en medio del caos. Mi presencia estará contigo
y te daré descanso. No hay mejor remedio para la ansiedad de quienes llevan muchas cargas que la certeza de que, por encima de todo, hay alguien dispuesto a llevarte. Dios mismo, que conoce cada lágrima oculta, cada suspiro de pesadez, cada noche de insomnio, ofrece el bálsamo del descanso para tu vida. Quiero retarte. ¿Crees realmente que tu familia solo estará segura si nunca muestras debilidad? ¿O es el verdadero legado de la fe la enseñanza de que todos dependemos de un Dios que nos sostiene? Hoy, ten la valentía de admitir ante el Señor tu agotamiento, tu carga, tu profunda preocupación. Hay liberación cuando le entregas a Él lo que nunca fue tuyo para llevar solo. ¿Qué tal si usas este espacio para un acto público de fe? Si este mensaje reflejó tu dolor, declara en los comentarios: Señor, enséñame a descansar en ti. Que muchos vean tu declaración y se animen a hacer lo mismo. Y ve más allá. Tu me gusta y tu compartir pueden ser instrumentos de consuelo en la vida de alguien que también lleva una carga invisible. ¿Qué tal si haces de este gesto un verdadero acto de cuidado espiritual para quienes necesitan escuchar que hay paz reservada para los corazones agotados? Pero eso no es todo. Hay un aspecto sorprendente en la vida de los líderes y pilares emocionales que casi nunca se menciona. Una dimensión oculta que puede transformar por completo la forma en que lidiamos con el peso de las expectativas. Prepárense, porque lo que están a punto de descubrir puede deconstruir patrones y abrir espacio para un descanso aún más profundo. Después de todo, nadie está llamado a caminar solo por el desierto, y la liberación puede estar más cerca de lo que imaginan. Había un aroma agridulce en el aire mezclado con el incienso del templo, mientras Ana hundía el rostro entre las manos y su alma se desbordaba en un llanto silencioso, pero tenaz. Todos parecían preocupados por sus propios deseos ante el santuario, pero solo ella soportaba esa espera que rozaba lo insoportable. Año tras año, Ana acudía allí, apretando su corazón roto contra el altar, rezando no solo con palabras, sino con las mismas lágrimas que habían estado fluyendo durante tanto tiempo como la ausencia de respuesta. La esterilidad pesaba sobre sus hombros con la fuerza de una carga invisible, y cada uno de sus gestos delataba el agotamiento de quien repite la misma súplica sin ver ninguna señal de cambio. El silencio de Dios a veces grita más fuerte que cualquier ruido. ¿Por qué te pesa tanto esta preocupación? Parecía resonar en los espacios vacíos entre las oraciones y el cielo cerrado. Y mientras Peniná, su rival, hacía alarde de sus hijos y se burlaba de su dolor, Ana sentía el peso de la comparación y el abandono, como si sus súplicas nunca hubieran traspasado el techo del templo. Pero había allí una misteriosa persistencia, una esperanza que sangraba pero no moría. El sacerdote Eli observaba desde lejos, pensando que Hana estaba borracha, tal era su agonía. Pero no era vino, era la amargura de su corazón destilándose en susurros casi mudos. Por este niño oraba, diría Hana más tarde, pero en ese momento solo conocía el vacío de recibir siempre la misma respuesta: silencio. ¿Cuántas veces te has postrado tú también en oración, noche tras noche, con la impresión de que el cielo permanece hermético, sordo a tu clamor? No hay dolor emocional más denso que rezar hasta quedarse sin palabras, sentir el peso de la espera aplastándote hasta los huesos y seguir sin ver ningún cambio. El ciclo parece interminable. Rezas, esperas, te frustras, lloras, recuperas un hilo de esperanza, vuelves a rezar, pero la respuesta no llega. El tiempo pasa y la carga de la preocupación crece como una sombra que no puedes disipar. En momentos como estos, frases hechas como «Dios tiene un propósito» o «Todo sucede a su tiempo» suenan casi crueles para quienes se sienten agotados de tocar la misma puerta tantas veces. ¿De verdad escucha Dios cada lágrima derramada, cada llanto sin respuesta?
¿O es la preocupación, esa nube espesa, tu compañera eterna? Aquí está la sorpresa. No, tu angustia no es ignorada. El Espíritu de Dios recoge cada gota de tus lágrimas como una semilla escondida, esperando germinar en el momento más inesperado. Hay algo que nadie te ha dicho. El silencio de Dios no es rechazo, sino preparación para un milagro que arraiga en lo invisible, fortaleciendo tu esencia mientras te sientes débil. Las promesas divinas no son como un rayo que cae cuando lo deseas, sino como el amanecer que llega cuando todos los demás se han cansado de esperar en la oscuridad. Ana, en su humanidad destrozada, se atrevió a hacer un voto. Prometió devolver a Dios al hijo que aún no existía, renunciando a su sueño más íntimo a cambio de la consagración. ¿No es extraño? Porque desde nuestro punto de vista, reclamar lo imposible ya es suficiente dolor. Renunciar a lo que aún no hemos recibido parece una locura. Pero esta entrega radical pone en marcha los engranajes invisibles de la providencia. Elí, conmovido por el llanto de Ana, declara: «Ve en paz, y que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido». De repente, el semblante de Ana cambia. La angustia no desaparece porque la respuesta haya llegado, sino porque comprende que su espera no ha sido olvidada. Dios había recogido cada palabra, cada lágrima, cada momento de dolor. Y entonces, a su debido tiempo, comienza la gestación, no solo de un hijo, sino de un nuevo ciclo de fe. Este es el secreto. Cuando las respuestas parecen no llegar, Dios está forjando en ti algo mucho mayor que la petición inmediata. Él está capacitando tu alma para soportar el peso de las mayores bendiciones sin desmoronarse. Ana no solo tuvo a Samuel, sino que se convirtió en un símbolo para toda una generación de mujeres y hombres que aprendieron que la persistencia en la oración nunca es en vano. Su sufrimiento fue sagrado, sus lágrimas fueron semillas. Por este niño oró. 1 Samuel 1:27. Es más que pedir. Es ceder el control, soltar la desesperación, confiar en la paz que solo el Señor puede generar en un corazón inquieto. El ciclo de oración, frustración, espera y respuesta es pedagógico. Mientras persistes, Dios te enseña a soltar el peso, a cambiar la inquietud por confianza, a experimentar un descanso que no depende de las circunstancias, sino de la certeza de que Él escucha y actúa, incluso cuando todo parece estancado. Ahora, trae esto a tu propia realidad. ¿Cuántos sueños han parecido morir en tu interior por la demora? ¿Cuántas peticiones has archivado pensando que Dios nunca respondería? ¿Alguna vez has considerado que quizás, en este preciso instante en que nada sucede, Dios está orquestando un resultado mucho más allá de lo que pediste? La frustración de una oración sin respuesta expone nuestra ilusión de control. Pero el secreto del verdadero alivio es confiar en la fidelidad del Señor, incluso cuando la respuesta no se manifiesta como deseas. Y por arduo que sea el camino, ninguna lágrima derramada por quienes confían en Dios es ignorada. Él lleva tu carga, incluso cuando te sientes solo, y llena de paz los espacios de tus mayores preocupaciones. Piénsalo. ¿Es tu oración sin respuesta solo un retraso o una preparación profunda para un impacto mucho mayor del que imaginas? ¿No se está reciclando tu preocupación de hoy en una fe sólida, capaz de resistir un futuro que solo Dios conoce? La respuesta puede no venir en forma de un milagro instantáneo, pero se manifiesta en la construcción de un corazón dependiente del Señor, libre de la obsesión por el resultado y lleno de una esperanza inquebrantable. Puedes ver que lo que más te pesa hoy es precisamente el terreno fértil donde Dios manifestará su gloria, sorprendiendo a todos los que dudaron de tu clamor. No dejes que el tiempo y el silencio te roben el derecho a permanecer en oración. Ana superó el ciclo de la duda y la espera porque tuvo la valentía de ponerlo todo, incluso lo que aún no poseía,
en las manos del Creador. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a transformar tu frustración en rendición, tu preocupación en fe, tu silencio interior en diálogo con Dios? ¿Estás listo para aceptar que el tiempo de Dios es la respuesta que tu corazón atribulado busca con tanta desesperación? Si esta reflexión te ha conmovido, deja un comentario diciendo: Señor, no dejaré de orar, porque esta es tu declaración de fe contra el peso de la espera. Solo quienes se atreven a persistir, incluso cuando todo parece perdido, experimentan la paz inexplicable que solo las promesas del Señor pueden generar. Pero no creas que todo termina aquí. Hay algo aún más profundo en cómo Dios actúa en medio del dolor silencioso. Lo que descubrirás a continuación puede transformar por completo tu relación con las partes sagradas y conmovedoras de tu ser que nadie más puede alcanzar. Prepárate, porque el próximo impacto puede ser lo que necesitas para traer luz a tu corazón y un nuevo significado a tu historia. La viuda de Sarepta se encontraba ante su última esperanza. El polvo de la sequía flotaba en el aire, invadiendo cada grieta de la sencilla casa, robándole el brillo a sus ojos y la ligereza de sus gestos. En el estante de barro, un puñado de harina medido entre sus dedos y un poco de aceite ya contados por días, todo lo que poseía para alimentarse a sí misma y a su hijo. Ya no había suficiente leña para protegerse del frío de la escasez, y cada ráfaga de viento era un cruel recordatorio. Las provisiones se habían agotado. La mirada del niño, hambrienta y sin comprender por qué la mesa estaba cada vez más vacía, desgarraba el corazón de la madre. Era un dolor que superaba el hambre física. Era el peso de la impotencia, del miedo que grita en el silencio de las noches, preguntando cuánto tiempo durará y si alguna vez llegará la ayuda. La provisión parecía una palabra lejana, una promesa perdida en el desierto de las necesidades diarias. ¿Cuántos de los que me escuchan ahora llevan este miedo oculto tras sonrisas? ¿Qué haces cuando se agotan los recursos, se acumulan las facturas y solo queda la esperanza pendiendo de un hilo? ¿De verdad basta con confiar en promesas cuando te ruge el estómago y la desesperación llama a la puerta? Es en este escenario que la palabra de Dios irrumpe y redefine lo imposible. Elías, el profeta agotado por la huida y el agotamiento, llega a esa aldea extranjera, guiado por una orden divina que promete refugio. Encuentra a la viuda justo cuando ella recoge leña, preparándose para hornear el último pan antes de que se acabe. La petición de Elías: «Dame un poco de agua, por favor», resuena como una afrenta a la implacable realidad. El agua escaseaba. El pan era el símbolo de lo que estaba a punto de terminar. Pero al obedecer, escucha algo que desafía toda lógica de supervivencia. «No temas, ve y haz lo que has dicho, pero primero hazme un panecillo con lo que tienes y tráemelo, y luego haz un poco para ti y para tu hijo. Porque así dice el Señor, Dios de Israel: la harina de la tinaja no se agotará, ni el aceite de la vasija se agotará, hasta el día en que el Señor envíe lluvia sobre la faz de la tierra». Primero Reyes 17, 13-14. En ese momento, la profunda preocupación se enfrentó a una promesa sin límites. El miedo al vacío fue puesto a prueba por el Dios que no solo ve el dolor, sino que responde con lo sobrenatural. ¿Cuántas veces te has sentido como esta mujer, asfixiada por dudas y preguntas sobre el mañana? ¿Se trata solo de falta de planificación o de una batalla espiritual, un ataque silencioso que intenta socavar tu confianza en que el cielo no te ha olvidado? El peso de las deudas, la angustia de ver un refrigerador vacío, la vergüenza de no poder proveer lo suficiente para tus hijos. Todo esto hace que el alma se pregunte si el cuidado de Dios es real o solo palabras bonitas para días felices. Pero es precisamente en las horas en que cesan todos los recursos terrenales que se revelan los tesoros de la provisión celestial. El secreto del milagro no estuvo en la abundancia,
sino en la obediencia valiente, en la fe para arriesgar lo poco que quedaba en manos de un Dios que prometió no fallar. Mira, no era solo comida en la mesa, era el milagro de una esperanza renovada, de creer que lo imposible puede ser la realidad cotidiana de quienes creen. Mientras los ojos humanos ven el fondo de una olla, Dios ve una fuente inagotable. No se trata de mérito ni de rendimiento, se trata de depender de aquel que puede transformar la escasez en abundancia, la desesperación en paz. Esta promesa no ha cambiado, no se ha limitado a las antiguas páginas de las Escrituras. Vibra con vida, trasciende el tiempo y llega a tu vida precisamente donde más pesa la preocupación, donde la ansiedad de la carencia parece sofocar incluso las oraciones. ¿Has notado alguna vez cómo el miedo a no tener es en realidad miedo a que no te cuiden? El diablo siembra dudas sobre el carácter de Dios, sugiriendo que te ha olvidado. ¿Y si no funciona? ¿Y si nada cambia? Estas voces te mantienen cautivo, pero hoy el Espíritu Santo te entrega una verdad liberadora. Tu poco en las manos de Dios es materia prima para milagros infinitos. La harina de la tinaja no se acabará, ni el aceite de la vasija se agotará. Esto no es una licencia para cruzarse de brazos, sino un llamado a la confianza, incluso cuando la situación indica lo contrario. No es una emoción barata, es una fe que desafía la lógica, que se alimenta de la palabra, no de lo que ven los ojos. Permítete ahora sentir cómo este mensaje penetra profundamente en tu ser. Haz una pausa, respira lentamente. Recuerda todas las veces que creíste que no podrías soportarlo y recuerda, sobreviviste. No porque fueras fuerte, sino porque Dios no te abandonó ni un solo día. ¿No es hora de arriesgarte de nuevo, de entregarle tu pequeño y pedirle que haga lo imposible? ¿Cuántos milagros te has perdido por miedo a arriesgarte con fe, porque pensaste que tu ofrenda era demasiado insignificante para atraer la atención del Todopoderoso? ¿Qué sería diferente si hoy decidieras confiar de verdad, incluso sin ver, incluso sin sentir? Aquí es donde surge la invitación más audaz. Atrévete a creer que el Dios de Elías es el mismo Dios que ve tus lágrimas, que conoce el valor de tu sudor, que honra la valentía de quienes no se rinden. Él conoce cada factura vencida, cada estante vacío, cada noche que dormiste con el estómago pesado, pero tu corazón se aferró a la esperanza de que no estás solo. La promesa es clara, la harina en la tinaja no se acabará. No importa si es poca, no importa si todos a tu alrededor ya han desistido de creer. Lo que cuenta son las promesas eternas, el cuidado diario, la paz que invade incluso cuando la crisis llama a la puerta. Siente el peso de esta certeza. Dios multiplica lo que das, suple cada necesidad, disipa el miedo a la escasez y a veces, sí, a veces, Él te sorprenderá de una manera tan increíble que mirarás atrás y te darás cuenta de que fue precisamente en las mayores crisis que surgieron las mayores bendiciones. No fue la abundancia lo que forjó tu fe, fue la escasez caminada de la mano con Él. Deja que esta verdad inunde tu corazón ahora. No aceptes vivir bajo el dominio de la preocupación por más tiempo. No permitas que el miedo a la escasez te robe la alegría de confiar. Quizás tu mayor milagro esté a un paso. Valentía, entrega, hacer como la viuda y ofrecer lo que parece poco, pero es todo lo que Dios desea para derramar paz y provisión en tu hogar. Ahora responde esto. ¿Seguirás dejando que el miedo dicte tus decisiones o declararás públicamente que confías en la provisión del Señor? Si esta palabra resonó en tu alma, escribe en los comentarios: descanso en la fidelidad de Dios. Haz de este comentario tu altar, tu grito de fe contra el espíritu de escasez, que tu declaración sea un faro para otros que necesitan creer de nuevo. Lo que sigue desafiará todo lo que crees sobre las promesas. Prepárate, porque hay algo oculto en esta historia, y cuando lo veas, podría ser el punto de inflexión en tu caminar con Dios. Al amanecer,
La barca se mece bajo el peso de las oscuras olas y el cansancio. Las manos callosas de Pedro y los demás pescadores agarran las redes húmedas y frías, sacando esperanza de un mar que parece burlarse de todo esfuerzo. El intenso olor del lago se mezcla con el sudor salado de quienes, exhaustos, no vieron resultados a pesar de intentarlo toda la noche. La luna se esconde tras densas nubes, mientras el silencio entre ellos grita la sensación de fracaso, de futilidad, de un vacío que va mucho más allá de las barcas vacías. Allí, en esa orilla, cada uno carga algo aún más pesado que las redes. Preguntas silenciosas como ¿por qué nada funciona? ¿Soy invisible para Dios? O ¿por qué esta preocupación nunca me deja en paz, incluso cuando hago todo lo posible? Con cada intento frustrado, el miedo al fracaso resuena profundamente. Tal vez Dios lo ha olvidado, tal vez el esfuerzo no es suficiente, tal vez las promesas de alivio solo son reales para otros. El amanecer finalmente despunta, tímido y lento, casi burlándose de la desesperación de la noche. El rostro de Pedro, marcado por el polvo del viento, revela no solo agotamiento físico, sino una herida más profunda, el peso de la futilidad, esa preocupación de que, por mucho que lo intente, nunca será suficiente. Los demás no necesitan palabras para sentirlo. Nadie allí pescó nada, y la decepción se cierne densa y silenciosa. No hay peces, no hay ganancias, no hay sentido. Quienes se han agotado intentándolo todo conocen este sabor amargo, esta angustia de no ver fruto, de cuestionarse si la vida tendrá algún propósito más allá de sobrevivir día tras día. Dios te dice hoy, ¿te reconoces en esta escena? El peso que sientes es más que agotamiento físico. Es el dolor de no ver fruto, de sentir que tus esfuerzos permanecen invisibles, que tu red solo trae vacío y que la paz siempre parece escabullirse entre tus dedos. Sin embargo, cuando la noche parece decretar el fin, una presencia diferente emerge en la orilla. Alguien que observa el fracaso desde lejos, pero se acerca y lo transforma todo con una simple palabra. Jesús está ahí, no solo como espectador, sino como respuesta viva a esas preocupaciones que te oprimen por dentro. Sin juicios ni recriminaciones, solo pide una cosa: echen las redes de nuevo, pero ahora en mi palabra. Pedro duda, y el corazón de quien ha fracasado muchas veces vacila ante la invitación a la esperanza. Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero en tu palabra echaré las redes. Lucas 5:5. Resuena como un eco que atraviesa el tiempo y te toca hoy. En tu palabra echaré la red. No se trata de esforzarse más, sino de confiar en una orden que viene cargada de promesas y poder real. Es en esta obediencia que todo cambia. El milagro no depende de cuánto hayas gastado ya, sino de cuánto aceptes depositar tu fe en esa orden suave y aparentemente imposible. Lo impactante es que incluso después de noches de fracaso, una sola orden de Jesús basta para revertir el destino. De repente, las redes, antes vacías y pesadas, se abren con un exceso de peces. Lo imposible sucede no porque Pedro haya hecho algo nuevo, sino porque confió en la voz que trae la paz y el descanso que solo Dios puede dar. La barca que minutos antes era sinónimo de derrota está llena de testimonios, prueba de que, cuando Dios decide actuar, ningún esfuerzo humano puede competir con su gracia. Y si creciste escuchando que solo el esfuerzo resuelve las cosas, este es el momento de desafiar esa creencia. ¿No es precisamente lo contrario? Que la fe en el mandato de Cristo es lo que desvela lo imposible. ¿Hasta dónde insistirás en buscar solo antes de depositar tu esperanza en la palabra de aquel que ve el futuro y ya prepara la respuesta? Muchos creen que solo vale la pena continuar si ya hay señales claras de victoria. Pero la escena bíblica dice lo contrario. Es precisamente cuando las redes están vacías, cuando todo parece insignificante, que la presencia de Jesús revela un nuevo tiempo.
El fracaso no es el punto final, sino una invitación a experimentar una dependencia más profunda, una confianza que rompe con la lógica desgastada del rendimiento. El desánimo, al no ver resultados, no define el final de la historia. Estancarse en la sensación de que nada cambiará, de que ninguna oración es efectiva, es elegir cargar con un peso que Dios nunca planeó para ti. La preocupación por los resultados, por la aprobación de los demás o por la propia valía, pierde fuerza ante el toque de Jesús que transforma la incapacidad en testimonio. ¿Alguna vez has sentido que toda tu vida era un ciclo de intentos fallidos, de redes vacías, incluso con tanto esfuerzo? ¿Cuántas veces has pensado en rendirte porque no viste resultados que valieran la pena? Y si el verdadero milagro no es el éxito inmediato, sino la valentía de volver a lanzar tus redes, confiando en que Cristo se encarga de cada detalle que escapa a tu control. Quizás esa noche de frustración fue el escenario perfecto para que vieras claramente que el poder de Dios no se limita a tu desempeño, sino que se manifiesta cuando descansas en sus promesas. El alivio profundo no llega cuando todo sale bien, sino cuando comprendes en el fondo que a Dios mismo le importa tu fracaso, que toma las preocupaciones que te agobian y las deposita sobre sí mismo para darte verdadera paz. Respira hondo ahora. Permítete sentir el abrazo del Señor, el mismo abrazo que se acercó a Pedro y a los discípulos aquella mañana de derrota. Él ve lo que nadie más ve y está listo para actuar cuando menos lo esperes. No es tu fracaso lo que define quién eres, ni el vacío de los resultados lo que determina el valor de tu camino. Dios te habla hoy, sin rodeos. Deja de intentar llevar todo este peso solo. Déjame llevar tu preocupación. Deja tu ansiedad a mis pies. Recuerda, en tu palabra echaré la red. El mandato de Jesús aún resuena para quienes se sienten cansados, para quienes casi se han dado por vencidos, para quienes creen que ya no tienen fuerzas ni siquiera para creer. Puedes entregarle este dolor de no ver frutos y confiar en que, en el tiempo del cielo, incluso lo imposible se hace realidad. Ahora, como acto de fe, escribe en los comentarios: Señor, aún sin ver, confío en tu palabra. Declara públicamente que decides no rendirte ni siquiera ante el vacío, que estás dispuesto a creer que un mandato de Dios puede transformar lo imposible en un testimonio. Da este paso valiente. Comparte tu decisión como una semilla sembrada en las promesas eternas del Señor. Y no te equivoques, hay algo aún más profundo por revelar, un secreto sobre lo que realmente significa cosechar frutos que no se limitan a lo que ven los ojos. Espera, porque lo que viene a continuación desafiará todo lo que piensas sobre el propósito y la realización, llevándote al corazón de lo que Dios quiere construir en tu vida. Jeremías se queda quieto, con el corazón acelerado. Le tiemblan las manos al oír, por primera vez, esa voz que atraviesa los muros de su inseguridad. A su alrededor, el mundo parece ajeno al peso aplastante que pesa sobre sus hombros. El miedo a no ser suficiente. ¿Cuántas veces te has sentido así? Jeremías, llamado a ser profeta en una tierra hostil, observa su propia juventud, su falta de experiencia, su sensación de incompetencia, las miradas desconfiadas de su familia, la dureza de los mayores, las expectativas abrumadoras de quienes lo rodean. Todo esto resuena en el alma del joven, profundizando su preocupación por el futuro. Dios te dice hoy, ¿por qué te agobia tanto esta preocupación? La escena bíblica se despliega como un espejo de tantas realidades. El niño que se enfrenta a lo imposible, convencido de que no tiene lo que se necesita. Cada palabra que Dios dirige a Jeremías parece romper el silencio del miedo. No digas, soy un niño. Es como si el Creador mismo rasgara el velo de la limitación humana y declarara: veo en ti lo que nadie más ve.
Lo que llamas debilidad, para mí es solo el comienzo de algo grande. Jeremías siente que le arde el pecho, dividido entre el deseo de huir y el anhelo de entregarse a ese llamado. El miedo al fracaso resuena como un trueno en su mente. ¿Quién soy yo para hacer esto? ¿Seré digno alguna vez? Estas preguntas no son exclusivas del profeta, abarcan generaciones y recaen hoy sobre ti, que tan a menudo te juzgas demasiado pequeño, incapaz, siempre con la sensación de no estar a la altura de las expectativas. Quizás te repites en silencio que no eres más que un principiante, que otros son mejores, están más preparados, son más dignos de las bendiciones y promesas. Pero Dios te dice hoy, no permitas que el peso de la inseguridad anule la grandeza de mi propósito en ti. ¿Por qué cargar solo con la angustia de no ser suficiente si yo mismo asumo la responsabilidad de completar en ti la obra que comencé? El mundo enseña que debes demostrar tu valía en todo momento, que solo lo extraordinario merece reconocimiento. Esta presión constante por no fallar, por cumplir expectativas, por no decepcionar a padres, jefes, amigos o incluso a ti mismo, acumula una carga invisible hasta que el alma se doblega exhausta. Pero ¿te has parado a pensar si este ciclo interminable de autocrítica realmente proviene de Dios? ¿O hay un engaño detrás de esta preocupación excesiva, un ruido que insiste en que no vales nada, cuando, de hecho, la verdad divina es todo lo contrario? Jeremías escucha, no digas, soy un niño. No se trata de negar tus limitaciones, sino de no dejar que definan tu identidad. El Señor afirma, a todo lo que yo te envíe, irás, y dirás todo lo que yo te mande. No temas delante de ellos, porque yo estoy contigo para librarte. El temor de no ser lo suficientemente bueno es reemplazado por la promesa de presencia y guía. Dios no espera currículums celestiales ni un desempeño perfecto. Él llama, capacita y sostiene firmemente la mano de quienes reconocen humildemente su dependencia. ¿Cuántas veces has abandonado sueños, renunciado a proyectos, silenciado tu voz porque creías no ser lo suficientemente bueno para Dios? ¿Cuántas oportunidades no florecieron porque el miedo al fracaso habló más fuerte que la certeza de la elección divina? Lo cierto es que la asfixiante preocupación por la autosuficiencia es, en su raíz, una resistencia al llamado del amor perfecto que expulsa todo temor. Si en este momento recuerdas momentos en que se te llenaron los ojos de lágrimas porque una derrota parecía el fin, recuerda que, para Dios, cada debilidad es terreno fértil para que su poder actúe. El profeta, aunque indeciso, acepta la invitación a confiar. No encuentra la fuerza en sí mismo, pero al entregarse, descubre que la paz no reside en ser todo para todos, sino en creer que Dios lo es todo para él. La misma voz que levantó a Jeremías del polvo es la que hoy se acerca a sus oídos, cargados de incertidumbres, y le dice, «Yo llevo tu carga y te cubro de paz». Más importante que cualquier conquista es permitir que la verdad eterna del Padre desarme las mentiras de la incompetencia y restaure la confianza. Ahora, respira hondo y permítete sentir este momento. ¿Qué pasaría si te dijera que la sensación de nunca ser suficiente es, en realidad, una puerta a una experiencia más profunda con Dios? ¿Es el fracaso realmente una falta de capacidad? ¿O es el camino a la dependencia total de aquel que te formó con un propósito único e irrepetible? ¿Has considerado alguna vez que la paz no proviene de intentar complacer a todos, sino simplemente de rendirse al amor que no exige resultados? Dios te dice hoy que esa voz implacable en tu interior no tiene la última palabra. Contrario a lo que el mundo repite, tu identidad no reside en las victorias ni en las derrotas, sino en el hecho de que fuiste elegido, apartado y amado. Jesús mismo declaró, «Sin mí nada pueden hacer», revelando que la suficiencia es un don de Él,
no el resultado de nuestros incansables esfuerzos por ser perfectos. El miedo a no cumplir con las expectativas humanas se disuelve en la seguridad de la promesa divina. Tienes valor porque Dios te amó antes de cualquier error, éxito, título o rechazo. Si sientes esta lucha profundamente en tu interior, si reconoces que la preocupación por el fracaso te impide avanzar, haz de este momento un hito. Declara con valentía en los comentarios: acepto el llamado de Dios, aunque me sienta pequeño. Esto no es una confesión de derrota, sino una proclamación de fe. Es elegir la voz del Eterno por encima del ruido de la duda. Al hacer pública esta decisión, inspiras a otros a dejar también sus cargas y buscar la paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Pero espera, hay un secreto profundo que pocos comprenden sobre la trayectoria de Jeremías y que podría revolucionar tu perspectiva sobre tu propia historia. Lo que está a punto de revelarse desafiará todo lo que crees sobre la debilidad, el potencial y la perspectiva de Dios en tu vida. Mantente alerta, porque la siguiente verdad podría ser la clave para experimentar una paz que nunca imaginaste posible. La que solo se encuentra cuando permitimos que Dios cargue con el peso de nuestras preocupaciones y nos dé verdadero descanso. Jefté camina entre las sombras del rechazo. Cada paso evoca el agudo recuerdo de las frías miradas de sus hermanos. El hijo rechazado, fruto de un pasado que la familia quería olvidar, es arrojado a soportar el peso de una existencia marcada por el desprecio. Las palabras de quienes deberían haberlo protegido le desgarran el corazón. No tendrás herencia en la casa de nuestro padre. No solo se le niega la herencia material, sino el derecho a pertenecer, a ser amado, a existir entre los suyos. El dolor de ser despreciado por quienes más le importaban se convierte en una herida invisible que sangra silenciosamente, corroyendo cualquier vestigio de paz y alimentando, noche tras noche, una profunda preocupación. ¿Sería alguna vez verdaderamente aceptado o estaría condenado para siempre a esta soledad impuesta? Dios te dice hoy, hay una preocupación que pesa más que cualquier derrota. Es la sensación de que nadie ve el valor de tu corazón, de que tu presencia es desechable, de que la carga de la soledad nunca se aliviará. Jefté siente cada fragmento de esta angustia oprimiendo su pecho, pero no permite que el rechazo de los hombres defina su identidad. Se distancia, sí, pero no huye de sí mismo. En el silencio de los campos, aprende a transformar el dolor en fuerza. Esa herida abierta se convierte en una trinchera y, sin darse cuenta, su historia cambia de rumbo. En la tierra de Tob, donde nadie espera nada de él, Jefté atrae a otros hombres despreciados, una banda de marginados que se refugian unos en otros. Así, surge un detalle que pocos perciben. A menudo, quienes la sociedad descarta, reciben el poder de llevar cargas que nadie más puede soportar. Dios observa el aislamiento de Jefté. La mirada divina trasciende la barrera del prejuicio humano. Mientras sus hermanos lo ven indigno, el Señor lo ve valiente. El versículo resuena en su vida. Jefté era un hombre valiente. No fue valiente porque nunca sintiera miedo ni tristeza, sino porque eligió no dejar que el rechazo fuera el final de su historia. Hay algo revolucionario aquí. Muchos creen que el desprecio es una sentencia, pero Dios lo transforma en una oportunidad. El peso de la preocupación por no ser suficiente para sus padres, hermanos, amigos o el mundo entero se convierte en una plataforma para que brille la fuerza de la elección divina. ¿Has sentido alguna vez esta misma angustia? Llevas las cicatrices de miradas que te juzgaron indigno, palabras que te excluyeron, puertas que se cerraron. ¿Cuántas noches has llorado en silencio, preguntándote por qué tu dolor parece invisible a los ojos de todos, incluso a los de Dios? ¿Podría haber algo más profundo que el silencio ajeno?
¿Y si el rechazo fuera precisamente el terreno fértil para el surgimiento de una valentía que solo surge cuando nos dejan de lado? Quizás creíste la mentira de que no vales nada, simplemente porque quienes te rodeaban no supieron reconocer el oro que escondes en tu interior. Pero Dios te dice, lo que pesa en tu alma no se olvida, cada lágrima derramada en secreto es vista y recogida por el Padre. La preocupación por no ser aceptado puede robarte el alma no solo de alegría, sino también de fe. Jefté pudo haberse dado por vencido, pudo haber aceptado vivir como un paria más. Sin embargo, es precisamente en el punto álgido del rechazo que Dios hace lo improbable. Cuando Israel enfrenta una guerra y necesita desesperadamente a alguien fuerte, son sus propios hermanos quienes regresan a buscar a Jefté. Quienes se burlaban de él, ahora claman por su liderazgo, reconociendo que tiene algo que a todos los demás les falta: resiliencia forjada en el dolor. El cambio es impresionante. El desprecio se convierte en un trampolín y la humillación en exaltación. ¿No es curioso cómo, cuando el peso de la preocupación parece abrumador, puede ser el momento exacto en que Dios decide actuar? El aliento de la paz prometida solo llega a quienes comprenden este secreto. No hay dolor que no pueda ser redecorado por el toque del Creador. El rechazo de los hombres, por cruel que sea, nunca será suficiente para anular la elección de Dios en tu vida. Lo que experimentó Jefté es una respuesta clara a lo que muchos sienten hoy: ser excluidos, ignorados, agobiados y descartados. Pero Dios no consulta las opiniones de otros para decidir a quién usará. La sociedad puede pesar tu vida con balanzas injustas, pero Jesús lleva tu carga y te devuelve lo que nadie más puede ofrecerte: dignidad, valor, pertenencia. Aunque todo a tu alrededor diga que es imposible escapar de este pozo oscuro, Dios te ofrece una paz que no depende del reconocimiento de los demás, sino de la certeza de ser elegido por Él. ¿Te dejas definir por el rechazo o estás dispuesto a aceptar el llamado que Dios te ha dado, incluso si nadie a tu alrededor lo entiende? Este es un desafío para quienes pasan la vida intentando complacer, encajar, soportando el peso mortal de las expectativas externas. ¿Cuánto tiempo permitirás que el rechazo te impida vivir lo que Dios tiene preparado? La preocupación que te agobia no fue creada para paralizarte. Hoy cree, lo que te rechaza no determina en quién te convertirás. El Rey de Reyes elige lo improbable y su decisión es irrevocable. Si esta narración te ha herido profundamente, si sientes el eco del rechazo resonando en tu vida, haz de este espacio un altar de reconstrucción. Declara en los comentarios con valentía y fe: soy elegido por Dios, aunque el mundo me rechace. No me lo digas solo a mí, dilo a tu corazón. Esta es una afirmación profética, un acto de fe ante todas las preocupaciones y el dolor que te agobian hoy. Y antes de que pienses que has entendido todo acerca del dolor y el rechazo, hay algo aún más extraordinario que pocos comprenden acerca de cómo Jesús transforma el peso de la preocupación en verdadera paz. Los muros de Jericó acababan de derrumbarse bajo el mando de Josué, y el pueblo de Dios celebraba una de las victorias más rotundas jamás vistas. Lo imposible se había hecho realidad ante los asombrados ojos humanos. Los enemigos cayeron sin que Israel necesitara desenvainar sus espadas, y la sensación de que Dios guiaba cada paso parecía casi palpable en el aire. Pero ni siquiera la victoria más impresionante garantiza una tregua en las batallas del alma, pues apenas se había asentado el polvo de la conquista cuando Josué se vio sumido en el más profundo agotamiento, enfrentándose a un nuevo desafío que muchos no habrían imaginado: la amarga derrota en Jai. Con el corazón apesadumbrado, Josué cayó rostro en tierra con la ropa rasgada, el polvo adherido a su sudor y lágrimas de frustración fluyendo silenciosamente.
No era solo una batalla perdida, era el peso de todas las expectativas, del pueblo que dependía de él, del miedo a haber perdido el favor divino, y sobre todo el cansancio de alguien que había sido fuerte durante demasiado tiempo sin poder descansar. El líder, el guerrero admirado, en ese momento era solo un hombre exhausto por las continuas batallas. ¿Cuántos de nosotros no hemos experimentado ese cansancio? Cuando las preocupaciones se acumulan, la presión es implacable y el corazón ya no encuentra la fuerza para volver a alzar la espada. Dios te dice hoy, ¿por qué te agobia tanto esta preocupación? No es solo miedo, ni solo la ansiedad por lo que está por venir. Es la sensación de que, detrás de cada victoria, hay una nueva lucha esperando absorber las pocas energías restantes. El agotamiento emocional, de tener que ser siempre fuerte, de no poder bajar la guardia jamás, de cargar con la responsabilidad de todos y de uno mismo, es una carga que muchos conocen bien. ¿Acaso la verdadera fe exige que nunca flaqueemos? ¿O hay algo mucho más profundo que Jesús intenta enseñarnos cuando la carga se vuelve insoportable? Josué se encontró ante lo impensable, después de obedecer cada orden. Después de ver a Dios actuar de manera tan sobrenatural, tuvo que lidiar con la devastadora sensación de fracaso. No fue solo una derrota estratégica, era el dolor de la decepción, de sentirse inadecuado, de imaginar que quizás, a pesar de todo, no sería capaz de llegar hasta el final. Voces internas susurraban, «No eres tan bueno como creías». Quizás el Señor se ha alejado, quizás esta sea tu última oportunidad. Y esta batalla secreta, invisible a los ojos del pueblo, era más dura que cualquier muro de piedra. En la intimidad de la tienda, Josué abrió su corazón a Dios, sin filtros, sin máscaras. «Señor, ¿por qué permitiste esto? ¿En qué me equivoqué? ¿Qué será de nosotros si otras naciones se enteran de nuestra derrota?» La respuesta divina no fue un sermón seco. Dios miró el agotamiento del siervo y le habló a su núcleo más vulnerable. ¿No te lo he ordenado? Sé fuerte y valiente, no temas ni desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Josué 1:9. Fue como si Dios mismo dijera, «Veo tu cansancio, conozco el peso que te oprime el pecho, no exijo una perfección inquebrantable, te ofrezco mi presencia en medio de tus preocupaciones y llevo tu carga cuando se vuelve insoportable». El secreto que casi nadie entiende es que el Señor nunca esperó superhéroes en sus trincheras. Él busca corazones dispuestos, incluso los cansados. No prometió que no habría derrotas, pero garantizó que, incluso en el polvo de la decepción, estaría cerca, levantando el ánimo, renovando las fuerzas, restaurando la esperanza y trayendo paz donde solo había pesadumbre. A veces, la mayor victoria llega después del colapso, cuando admitimos nuestra debilidad y dejamos que Jesús tome el mando de la batalla interior. ¿Sabes por qué? Porque en el momento en que admites que no puedes más, el cielo se mueve para luchar por ti, y eso lo cambia todo. No se trata de cuántos muros ya has derribado, ni de cuántos aún tienes que enfrentar. Se trata de soltar las riendas del control que te agotan, de renunciar a la carga de las expectativas y de permitir que la presencia divina te sostenga cuando ya no te queda nada que dar. Sientes que luchas solo, que nadie se da cuenta de cuánto te desgastan las batallas. La promesa de Dios no es que todos aplaudan tus logros, sino que Él estará contigo incluso cuando nadie más lo esté. ¿Qué pasa ahí al saber que no depende solo de ti? El Señor no abandona al cansado, acoge, fortalece y transforma el agotamiento en nueva esperanza. Pregúntate honestamente, ¿cuánto tiempo intentarás cargar con todo sin compartir el peso con aquel que realmente puede sostenerte? Ser fuerte significa realmente no flaquear nunca. ¿O la verdadera valentía es pedir ayuda cuando el alma ya no puede más? El propio Josué solo triunfó porque, en lo más profundo de su desesperación, se postró a los pies de Dios buscando respuestas. Y allí,
en la tierra de su vulnerabilidad, encontró la fuerza que no provenía de sí mismo, sino de la promesa de que nunca estaría solo. Puedes sentir que has fracasado, que has perdido batallas importantes, pero Dios te levanta no porque lo merezcas, sino porque te ama más allá de tus fuerzas. Aquí es donde ocurre ese sorprendente cambio. Quizás el cansancio que más temes sea, de hecho, la puerta a una intimidad más profunda con el Señor. Es en este agotamiento que Él revela una paz que el mundo no comprende y una valentía que florece incluso en medio de las cenizas. Por lo tanto, no reprimas tus lágrimas, no ocultes tus caídas, no finjas valentía cuando tu corazón esté exhausto. Lleva tus preocupaciones, tus derrotas, tu agotamiento al altar de aquel que promete llevar tu carga y derramar paz sobre cada peso. Permítete descansar en los brazos del Padre, incluso cuando todo te diga que no es posible. Si has llegado hasta aquí, es porque este mensaje ha tocado lugares de tu corazón que quizás ni siquiera sabías que eran tan pesados. Fueron 20 encuentros con dolor real, oculto tras sonrisas forzadas, luchas internas que nadie ve, pero que Dios conoce profundamente. Cada carga que llevas, ya sea el miedo al mañana, la culpa del pasado, la soledad que grita incluso en medio de una multitud, o esa preocupación silenciosa que te pesa en el pecho, todo esto ha sido sacado a la luz aquí, no para exponerte, sino para liberarte. Nada fue en vano. Dios te ha estado hablando desde el primer segundo de este video, y si escuchaste con atención, ya te habrás dado cuenta. Él te está llamando al verdadero descanso, a una paz que el mundo no puede dar. No es teoría, es una promesa, es real. La verdad es que mientras el mundo te dice que seas fuerte todo el tiempo, Jesús te invita a descansar en Él. Mientras todos te empujan a ocultar tu dolor, Él te llama a entregar cada uno de ellos al pie de la cruz. Y eso lo cambia todo. Porque hoy, sí, hoy, Dios te dice, esa preocupación que te agobia, entrégamela. Yo la llevaré por ti, te daré paz. ¿Puedes sentirlo? Es como un alivio que invade el alma, una esperanza que se reaviva. Y tal vez estés pensando, ¿pero si esta promesa es realmente para mí? Sí, es para ti. Y si has llegado al final de este video, es porque Dios te está atrayendo de vuelta a Él con toda la fuerza del amor sanador. Ahora cierra los ojos un momento, respira hondo. Deja que esta presencia te envuelva. No necesitas decir nada en voz alta, solo deja que tu alma responda al llamado. Oremos juntos ahora, porque esta oración no es el final, es el comienzo de un nuevo camino. Un camino sin las cargas que has llevado solo, pero con la compañía constante de un Padre que te ama y que nunca te ha abandonado. Y si sientes que este momento es tuyo, ora conmigo ahora con toda la sinceridad de tu corazón. Señor Jesús, reconozco que muchas veces he intentado llevar mi dolor solo. Me he esforzado por mantenerlo todo bajo control, pero la verdad es que estoy cansado. Me siento débil, pero hoy decido confiar en ti. Te entrego mis preocupaciones, mis heridas, mi culpa y todo lo que me roba la paz. Jesús, carga con lo que ya no puedo soportar. Dame tu paz, dame un nuevo comienzo. Creo en tus promesas, creo que estás conmigo. Restaura mi alma y guíame en tus caminos. En tu nombre oro. Amén. Si oraste esta oración con sinceridad, recuerda esto. Algo en el ámbito espiritual ya ha comenzado a actuar a tu favor. Dios te ha escuchado. Y ahora, una nueva etapa en tu vida se está escribiendo, no basada en tus propias fuerzas, sino en sus promesas. Y si este mensaje te llegó, lo que estás a punto de descubrir en el video que aparece ahora en pantalla podría cambiar tu vida aún más. No te vayas sin verlo. Lo que sigue puede ser justo lo que necesitas para tu liberación completa. No puedes detenerte aquí. El proceso de sanación ya ha comenzado, pero hay algo aún más profundo esperándote. Comenta ahora, llegué hasta el final. Como un acto público de fe, como si dijera, estoy listo para experimentar la novedad de Dios.
Comparte este mensaje con alguien que se sienta abrumado. Quizás este sea el regalo más poderoso que puedas ofrecer hoy. Y si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Tu clic no es solo un gesto digital, es un acto de fe. Es decir, quiero seguir escuchando a Dios hablarme, y al suscribirte permites que otros también sean alcanzados. Eso es sembrar esperanza. Eso es ser parte de un movimiento de sanación. Y para sellar este momento con la palabra viva que nunca falla, escuchemos esto con el corazón abierto, lanzando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Pedro 5:7. No estás solo, Él te cuida, y el viaje que comenzó aquí continúa en el siguiente video. Haz clic ahora. Tu milagro podría estar a solo una jugada.